Buenos días, amada iglesia. Qué alegría es tenerlos un nuevo domingo a las 9 de la mañana compartiendo como hermanos en Cristo y como la comunidad virtual. También les agradecemos por estar tan pendientes y por escucharnos en nuestras emisoras, por ejemplo, en los 870 AM o en 100.1 FM en Aguadas Caldas. También por estar tan pendientes de nuestro contenido que está en nuestros canales de difusión. Por ejemplo, en Instagram como @ministeriovv o en Facebook Ministerio Verdad y Vida, o incluso esos programas que escuchamos en muchas ocasiones en IC, Ministerio Verdad y Vida en YouTube. Así es que, aparte de este contenido que les damos domingo a domingo a las 9 de la mañana, los invitamos a que escuchen Vida Abundante, Camino a Casa, La Barca, Mi Campeón Jesús y otro tipo de programas que son exclusivamente para la glorificación de nuestro amado Padre Celestial. Así es que en esta trayectoria que hemos tenido de más de 30 años compartiendo con nuestro amado Cristo en este ministerio, qué alegría ver que esos programas son precisamente para eso, para la gloria y la honra de nuestro amado Jesús y sobre todo para compartir a todo tipo de edades, a niños, adolescentes y también a aquellos jóvenes que no son tan jóvenes, pero que siguen siendo jóvenes, y yo sé quienes me entienden, pero qué alegría es que todos estemos compartiendo de la mano de nuestro amado Cristo. Esto es verdad y vida, ese camino que encontramos en nuestro Jesús y con el que nos podemos conectar. Así es que los invito a que cerremos los ojos y compartamos este valioso tiempo con nuestro amado Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por este domingo, un domingo nuevo, Señor, para compartir, para vivir junto a ti, Señor. Señor, pongo en tus manos toda carga, todo estrés, toda ansiedad o incluso todo problema o dificultad que cualquier persona en la audiencia tenga, Señor. Que podamos llevar nuestras cargas a ti y encontrar esa paz, ese abrazo que necesitamos y que podamos encontrar en esa prédica de nuestro pastor que está a punto de predicar, ese reconcilio a lo que necesitamos, ese abrazo que tanto nos refugia. Pero sobre todo, Señor, ese nuevo aliento para empezar esta nueva semana. Te damos gracias por este pastor que ya está a punto de comenzar su prédica y también, Señor, porque tú eres el pastor, el que abre la puerta, Señor, y que sobre todo nos llamas a poder confiar en ti, a poder dejar toda ansiedad, pero sobre todo a decir, estoy aquí, puedes abrazarme y puedo, Señor, entrar en tu aposento alto y sentir cómo nos cubres con tus poderosas y magníficas alas. Te damos gracias, Señor, eres bueno, eres Padre Celestial, en ti confiamos y a ti te dejamos esta semana y sobre todo este hermoso culto virtual. Amén. Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentre, que el Señor le bendiga en todo. Vamos a mirar hoy acerca de las voluntades de Dios. Es el tema que quiero compartir con vosotros. Cuenta una anécdota que un joven en una vereda tenía una novia cristiana y la visitaba frecuentemente en su caballo blanco. Diariamente en las tardes, cuando terminaba sus labores, se dirigía a visitar a su novia y esto sucedió durante 2 años. Un día estaba disponiéndose, arreglando su caballo para ir a visitar a su amada y una hermanita, una señora anciana de la iglesia, le llevó un mensaje de parte de Dios y le dijo: el Señor te dice que esa joven no es la que Él tiene preparada para ti como esposa. La cuestión es que el joven se quedó bien preocupado y luego no podía aceptar, no podía admitir que la voluntad de Dios fuera que ella no fuera, ya que estaba enamorado de ella. La cuestión es que el hombre hizo otra oración y le dijo: Señor, si no es tu voluntad que ella sea mi esposa, entonces te pido una señal, que mañana, cuando vaya a visitarla, el caballo no me lleve donde ella, sino que me desvíe a otra parte. Yo por mi parte no voy a guiar el caballo hasta la casa de ella. Pero como el caballo blanco estaba acostumbrado hacía 2 años a ir, al día siguiente, el joven simplemente agarró el caballo, pero no lo dirigió hasta la casa y lógicamente el caballo se dirigió hasta la casa de su amada. 1 año y medio después de su matrimonio, el matrimonio fracasa
a pesar de todos los intentos, a pesar de todos los esfuerzos por salvarlo, no lo pudieron salvar, sino que el chico afligido consultó a su pastor y le preguntó, pero siervo, pasto, pero si yo consulté con Dios, si yo oré y si yo tuve en cuenta al Señor, ¿qué pasó aquí? A lo que el pastor le respondió, mi hijo, usted no obedeció la voluntad de Dios, sino la voluntad de su caballo blanco. Vamos a mirar hoy las 6 voluntades de Dios que aparecen en la Biblia brevemente. En primer lugar, vamos a hablar de la voluntad soberana de Dios. Isaías 14, 26, 27 dice la palabra así. Isaías 14, 26, 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La voluntad soberana, dice Arthur Pink en uno de sus libros sobre los atributos de Dios, que es la voluntad, es su plan para todas las naciones. El Señor no está sujeto a nadie, dice literalmente, abro comillas, ni influenciado por nadie, es absolutamente independiente. Dios hace como le place, solo como le place, siempre como le place. No pide permiso ni le rinde cuentas a nadie acerca de sus planes. Esto tiene que ver con lo que sucede en todo el universo y también concretamente con lo que sucederá en el futuro. Dios es soberano. Efesios 1 dice que el Señor, por su voluntad soberana, escogió a un grupo de personas para ser salvados, no por obras, sino por la voluntad del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta voluntad soberana es un gran consuelo, dice Pink, para los creyentes, pero a la vez es una amenaza y motivo de furia para los inconversos, ya que los inconversos, los no creyentes, creen que Dios está en todas partes y quieren que Dios actúe en favor de ellos, pero ellos no quieren ni permiten que Dios esté en su trono. Quieren que Dios esté en todas partes menos en su trono, gobernando como tal. En segundo lugar, vamos a ver la voluntad moral de Dios. Dice la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quiero leerlo literalmente en la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad moral de Dios está escrita en la palabra, en las escrituras. Está la mayor orientación necesaria para la vida, para vivir esta vida en santidad, ¿sí? Ajustándonos a su voluntad. Habla de tomar las decisiones conforme a la voluntad escrita, la voluntad moral, lo que tiene que ver para los hijos de los hombres. La vida no nos la inventamos nosotros, ni el matrimonio, ni las relaciones interpersonales, ni la empresa, ni la iglesia. Todo fue creado por Dios y Él sabe qué es lo que nos conviene. Solo Dios define qué es bueno y qué es malo, qué es cierto o verdadero y qué es falso. Solo Él lo puede hacer. Cuando el creyente es renovado en su mente por medio de la palabra, cuando la Biblia nos lava el cerebro, digámoslo así, es cuando podemos saber y conocer la buena voluntad de Dios, la que está en la palabra de Dios. También 1 Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, hablándole Dios a su pueblo, a los creyentes, que os apartéis de fornicación. Entonces la voluntad moral tiene que ver con que el creyente someta su voluntad, que ha sido regenerada, porque el creyente ahorita es libre de hacer o no la voluntad de Dios. La voluntad moral quiere decir que el creyente ya no hace lo que le da la gana, ni lo que siente, ni lo que la carne le indique, sino que como su mente ha sido renovada, su voluntad también,
Y ahora el propósito de su vida, de la vida del creyente, es ajustarse a la voluntad de Dios, que es la santificación progresiva según la palabra de Dios. Muchas veces nosotros mismos somos los arquitectos de nuestra ruina porque vivimos como los animalitos por instinto, haciendo lo que queremos en lugar de hacer la voluntad de Dios, que por cierto trae paz y trae gozo el hacerla según la palabra. En tercer lugar, vamos a hablar de la voluntad libre y la voluntad obligada de Dios. Escuchen, en algunos episodios en Génesis 18, por ejemplo, Dios se vio obligado a castigar Sodoma y Gomorra y las demás ciudades paganas, las demás ciudades homosexuales y lesbianas. Porque el clamor, dice Génesis 18, el clamor contra ellos había llegado hasta el cielo. Su pecado había llegado al colmo. Entonces Dios se vio obligado. A veces, si usted ha leído con atención la palabra, se da cuenta que Dios a veces no quiere castigar, pero le toca hacerlo. Esa es la voluntad obligada. A veces el Señor no quería desterrar a su pueblo de Israel ni de Judá, pero debido a su justicia, el Señor tuvo que permitir que los asirios, los babilonios, los egipcios tomaran control y castigaran al pueblo de Dios. Esta es la voluntad obligada de Dios. Mire, muchas veces nosotros escogemos algo a regañadientes, ¿sí? Y otras veces lo hacemos con todo gusto. Es como cuando está en el ejército. Muchas veces usted que estuvo en el ejército o los que han estado allá, tienen que obedecer órdenes aunque a veces no quieran. Es un asunto, así se trata a veces la voluntad obligada de Dios. La voluntad libre quiere decir que Dios creó el universo sin que fuera su obligación hacerlo. Dios creó al ser humano, digámoslo de una manera libre, ¿sí? Y también Dios decide salvar al que Él quiera, es libre, tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Nadie le puede exigir a Dios hacer algo o tener misericordia o salvar, porque Dios no le debe la salvación a nadie. La voluntad de Dios, entonces, en ese sentido, en tercer lugar, es obligada, en algunos casos, entre comillas, y libre como tal. Es importante, entonces, diferenciar una cosa de la otra. Dice Ezequiel, por ejemplo, que Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva la voluntad como tal. En cuarto lugar, vamos a mirar la voluntad secreta y la voluntad revelada. Pasaje muy conocido en Deuteronomio 29:29, dice así la palabra de Dios. Repito, en cuarto lugar, la voluntad secreta y la voluntad revelada. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es como, por ejemplo, cuando usted quiere algo o cuando yo deseo algo, pero no se lo comunica a nadie, absolutamente, sino que se lo guarda para sí mismo. Entonces, Dios determinó con Israel revelarle su voluntad, digámoslo así, que hablaba acerca de una educación para una nueva nación, la nación de Israel, para enseñarles a vivir, para enseñarles justicia, para enseñarles familia, para enseñarles su vida social, sus relaciones, sus decisiones, su trabajo, para regular la vida del pueblo. Esa es la voluntad revelada como tal. Hay una voluntad secreta, como dice aquí, las cosas secretas. En la Biblia hay una diferencia entre un secreto y un misterio, ¿sí? Un misterio, por lo general, es diferente a un secreto. El misterio de que Pablo, por ejemplo, habla en el Nuevo Testamento, es algo que en el pasado a los judíos les fue vetado, les fue oculto, pero que en el Nuevo Testamento es revelado. Por ejemplo, la iglesia es un misterio para los judíos y hay otros, dice, aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento también es otro misterio. Un misterio es una cosa y un secreto es otra.
El misterio es algo que estuvo anteriormente, repito, estuvo oculto, pero que ahora es revelado a alguno de los profetas o de los apóstoles como tal. El secreto es algo que definitivamente le pertenece solo a Dios. Por ejemplo, Dios no revela los detalles de muchas cosas futuras. Esos son secretos de Dios. Hay algunos siervos que tienen una buena comunión, intimidad con Dios, y Dios les puede revelar algunos secretitos, entre comillas, pero que no tienen que ver con doctrina, sino con eventos futuros. Entonces, Dios no revela todo, sí revela mucho, la palabra, hay mucha revelación sobre el futuro, pero nosotros debemos preocuparnos como seres humanos, no de la voluntad secreta, sino de la voluntad revelada. Hay creyentes muy místicos que quieren conocer los secretos de Dios, pero se olvidan de amar a los demás. Pablo lo refuta muy bien en 1 Corintios 13. Si yo conociera, estoy parafraseando, si yo conociera todos los secretos, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no nos tiremos de muy espirituales, no. Es necesario simplemente contentarnos con lo que Dios revela, ¿sí? Y cumplir su voluntad. Por ejemplo, en Génesis 50, José reconoce la voluntad secreta y la voluntad revelada. Todo el sufrimiento que tuvo José en Egipto, las injusticias, el abandono de su familia, fue algo secreto para él mientras lo sufrió, pero luego de que fue exaltado, luego de que Dios lo usó para salvar la vida de mucho pueblo a través de la comida, a través del trigo, luego de que perdonó a sus hermanos por lo que le hicieron, José entendió la voluntad, digámoslo, esa voluntad secreta, ahí sí la entendió como una voluntad revelada. En quinto lugar, vamos a mirar la voluntad individual, la voluntad individual. Vamos a leer un pasaje que está en Juan capítulo 21, dice la palabra, la voluntad individual, o sea, la que Dios tiene personal para cada uno de sus hijos. Cuando Pedro vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Muy bien. Vemos aquí entonces en este ejemplo de la voluntad individual, de cómo el Señor caminando por la playa, el Señor resucitado, ¿sí? Digámoslo así, está hablando con Pedro y detrás viene el discípulo más joven, el discípulo, o sea, Juan. Y de alguna manera Jesús le revela a Pedro cómo iba a morir. Iba a ser ceñido, iba a ser llevado donde no quería e iba a ser ejecutado. Entonces luego Pedro, con gran curiosidad, porque todos somos curiosos por saber el futuro, ¿sí? Por eso hay tanto brujo, tanto horóscopo y tanta gente buscando donde no debe buscar el futuro. Entonces le preguntó, maestro, ¿y este peladito, este chico que nos está siguiendo, qué va a pasar con él? Cuéntanos. Y Jesús simplemente le dijo, hombre, si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo vuelva, se refiere a Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús, más o menos 50 años después, se le aparece al apóstol Juan, en la isla de Patmos. Entonces ahí hay una profecía. Si yo quiero que Juan se quede vivo hasta que yo vuelva, ¿eso a ti qué te importa? Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿a ti qué te importa? Tú concéntrate en seguirme. Es decir, que el futuro de Pedro iba a ser diferente al futuro de Juan. Y cada cristiano, digámoslo así, tiene una vida o una voluntad individual. Por ejemplo, para algunos cristianos es la voluntad de Dios que viajen al extranjero. Hoy en día está de moda viajar, irse a trabajar a otros países. Y hay cristianos que les resulta una oportunidad laboral y sin orar arrancan corriendo y luego fracasan y le echan la culpa a Dios o al pastor, que porque no. Puede que sea la voluntad de Dios que usted viaje o que usted se quede, pues igual Dios lo puede prosperar con tal de que esté en su voluntad, en la voluntad de Dios. Entonces es importante saber que los creyentes, digámoslo, aunque haya una voluntad general, moral, escrita, hay otra voluntad individual de Dios para cada uno de sus hijos a nivel ministerial. Por ejemplo, hay casos donde, en caso de Dios con Jeremías, Dios no quiso que Jeremías se casara ni tuviera hijos. Eso es una excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? Hombre, que la mayoría, pues que nos casemos.
Pero entonces es importante orar, así como la historia que les conté del campesino que visitaba a su novia en la vereda. La voluntad individual, se trataba de una mujer no cristiana, de una inconversa. De ahí está la voluntad individual. En sexto y último lugar, vamos a hablar de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Hay un pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 8, en el versículo 6 y 7. Mire lo que sucedió. La voluntad, repito, perfecta y permisiva. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mire. Nótese entonces aquí, la voluntad perfecta de Dios para Israel era gobernar directamente sobre ellos a través del profeta, a través de profetas, a través de la palabra. Es decir, no político, sino un reino teocrático, un reino más bien tirando a lo religioso, para que fueran gobernados y fueran diferentes a todas las naciones. ¿Sí? Esa era la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Pero la voluntad de ellos era parecerse a las naciones cananeas, a las naciones vecinas. Entonces ellos le dijeron a Samuel el anciano, le dijeron: no queremos que Dios nos gobierne. Parafraseando, queremos tener rey como los demás naciones. Este dicho entristeció al Señor, quien le dijo, cuando Samuel oró, entonces el Señor le dijo a Samuel: no los obligues a que yo los gobierne, más bien hazles caso y ponles un rey. Pero eso sí, adviérteles, sigue diciendo aquí, adviérteles lo que va a suceder con este rey. Entonces vemos acá una voluntad permisiva. Si usted lee la historia de Saúl, el primer rey de Israel, empezó bien y terminó mal, ¿sí? Un rey apuesto, un tipo alto, un tipo bien parecido, pero que luego de 2 años empezó su camino a la apostasía, su egoísmo, su orgullo y todos sus problemas, y su gran pecado que cometió contra Jehová. De la voluntad permisiva es cuando Dios nos deja hacer lo que nos da la gana, pues Dios no está para rogarnos, para insistirnos que hagamos su voluntad. Los que perdemos somos nosotros. De hecho, si usted obedece y trata de ser fiel a Dios, Dios no gana tampoco nada, porque Él ya es un ganador. La justicia que practiquemos o la maldad que practiquemos nos va a perjudicar y nos va a afectar a nosotros y a nuestras familias. Téngalo por seguro, a nosotros como tal. Cuando Abraham escogió la sugerencia de su esposa Sara y escogieron a Agar para alquilar el vientre y tener pues un hijo, esta no era la voluntad perfecta, sino la voluntad permisiva. Y sabemos, Ismael, el hijo de Agar, se convirtió prácticamente en el padre de los árabes, que durante siglos los árabes han sido enemigos del hijo de la promesa, de Israel, los descendientes de Isaac. Entonces, la voluntad perfecta es la que nos conviene, aunque sea más difícil, más dura, aunque requiera de abnegación. Jesús siempre hizo la voluntad perfecta de su Padre. ¿Sí? Para Jesús era más importante hacer la voluntad de su Padre y terminar su obra que la comida, la bebida, el descanso, la salud y lo que quiera. Mire, cuando entendemos que la voluntad de Dios perfecta, ¿sí? Como dice Deuteronomio, he puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge la vida para que vivan tú y tus hijos. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros humillemos nuestra voluntad. Acuérdense que Cristo hizo libres a los creyentes del pecado, del dominio del pecado, ¿sí? No de la presencia del pecado, del dominio del pecado, para que nosotros ahora sí podamos escoger voluntariamente, rebajarnos, humillarnos al Señor, para que nuestra voluntad sea de Dios y para que no seamos esclavos de hombres, esclavos de la carne, ni esclavos del mundo, ni del diablo, sino precisamente para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que nos abneguemos,
Porque a veces nuestra voluntad humana choca. Nuestra voluntad carnal, mental, racional, a veces choca con la voluntad de Dios, que es muy superior. Acuérdese que todo lo que sembramos, cosechamos. Y no hay nada que traiga más felicidad y más paz que hacer la voluntad de Dios. Donde hiciéramos la voluntad de Dios en este mundo, viviríamos en el paraíso, por favor. Pero estamos como estamos, al borde de una tercera guerra termonuclear y de autodestruirnos todos. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a la voluntad de Dios revelada en su palabra y queremos arreglárnosla con nuestros científicos, con nuestros avances, con nuestros aparatos, con nuestra tecnología, y le hemos dado la espalda a la voluntad de Dios. Entonces, esa oración, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa debe ser una constante. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, a hacer tu voluntad moral, a conocer tu voluntad personal para mi vida y a siempre mantenerme en ella como Jesús, que en un momento tuvo que luchar en el Getsemaní, luchar entre su voluntad personal humana, de miedo por ir a la cruz, y la voluntad de Dios. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y lo logró, y logró la redención para los escogidos. Que Dios nos ayude a ser hombres, mujeres, sometidos, humillados, siempre con gozo, con alegría, no a regañadientes, no a la fuerza, sino que, Señor, tu voluntad, como decía el salmista, tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y el hacer tu voluntad me ha hecho feliz. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, pastor, por esta palabra tan edificante. De verdad que domingo a domingo encontramos un aliento, una nutrición, un nuevo alimento para empezar esta semana con una nueva milla extra de energía, pero sobre todo con nuestro amado Jesús. Los invitamos entonces a que compartamos juntos también con nuestras comunidades, con nuestras familias, y que esta semana sea una semana llena de bendición, llena de alegría y exaltación a nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Carol Restrepo y un gusto y un amor y un placer acompañarlos a todos ustedes, y chao, chao.